Muchas gracias por su espera. Bienvenidos nuevamente. Vamos a hacer un cambio en la programación por unos temas logísticos. Vamos a seguir entonces con el doctor Boris Miguel Hernández. El doctor Boris es médico internista y cardiólogo. Está haciendo su especialidad de electrofisiología con la Universidad de La Sabana en la Fundación Cardioinfantil. Y en este momento nos va a hablar del estado del arte de la cardioneuroablación, un tema muy importante que tenemos nosotros que abordar para definir estrategias de tratamiento en síncope refractario y, ¿por qué no?, también como estrategias de tratamiento en pacientes con disfunción sinusal vagotónica y otros tipos de alteraciones de conducción AB vagotónicos que nos pueden llevar a que un paciente pueda evitar el implante de un marcapaso o al menos retrasarlo. Doctor Boris, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por hacer un alto en los procedimientos que está realizando y acompañarnos en este simposio de nuevos retos de electrofisiología. Bienvenido. Eh, bueno, buenos días para todos. Muchas gracias, doctor Betancourt, por su presentación. No sé si me están escuchando. Sí, señor, y estamos Ah, viendo la bueno. presentación. Ok, bueno, agradeciéndole al Colegio Colombiano de Electrofisiología por esta excelente jornada, donde se han abordado pues tópicos muy interesantes en el área de la electrofisiología. Hoy me toca hablarles sobre la cardioneuroablación, ya como el doctor les mencionó, un procedimiento que viene en crecimiento, donde podremos buscar cuál es el grupo de pacientes ideal para realizar este procedimiento, en el cual podemos diferir o incluso omitir el implante de dispositivos de estimulación cardíaca. Como ya lo mencionó, mi nombre es Boris Hernández, soy fellow de electrofisiología de la Fundación Cardioinfantil Acardio con la Universidad de La Sabana. Y para empezar con el síncope, todos hemos visto cómo los síncopes son algo dramáticos, no solamente para los pacientes, sino para los espectadores, donde se genera un estado de ansiedad en todo su círculo en el paciente, donde buscamos siempre descartar patologías de la conducción eléctrica que puedan generar este tipo de presentaciones. Pues sabemos que todo esto pues lleva a que el paciente siempre asista a la consulta con temor y buscando pues una solución a su problema y casi siempre no le dan como para implante de dispositivos. Quiero empezar la charla presentando un caso clínico de una mujer de 28 años con episodios desde los 12 años de síncope. Los episodios eran de presentación mensuales de un episodio sincopal y varias veces en el mes de episodios presincopales, y estos persistían a pesar de las medidas no farmacológicas, con uso de medidas de elastocompresión, la terapia de rehabilitación cardíaca, el aumento de la ingesta de hidrosalina. Y lo más importante, que a veces no prestamos atención, sino solamente al cuadro clínico, es qué tanto está repercutiendo esta clínica sobre los pacientes. Y esta era una paciente que tenía un impacto significativo sobre su calidad de vida en el trabajo, inclusive en su hogar. Ya estaba presentando alteraciones en el estado del ánimo y pues se le descartó una patología cardíaca estructural, una fracción de eyección del 55%. Como vemos, se le realizó un electrocardiograma donde tenía una función ventricular dentro de los límites, perdón, ritmo dentro de los límites normales. Se le hizo también una prueba de Holter, donde vemos que tenía una frecuencia cardíaca promedio de 74, no habían pausas significativas ni otras arritmias que llamaran la atención, pero sí era muy importante y es algo que debemos empezar a mirar en los Holter, en este tipo de paciente, es la variabilidad de la frecuencia cardíaca en ellos, donde vemos especialmente en el grupo de variabilidad en el índice de 24 horas, y también veremos que en el PN 55 también vemos algunas presentaciones. Cuando vemos generalmente valores por encima de 140, pues ya empezamos a ver que existe un predominio del tono parasimpático en ellos. Y en esta paciente pues teníamos 167 en el caso de la variabilidad, y algo también de importancia cuando miramos la gráfica el dominio en el tiempo, vemos cómo es de una base ancha en estos pacientes, diferente a lo que vemos en los pacientes normales.
Se le realizó un test de mesa basculante donde efectivamente se comprobó que presentaba un síncope neurocardiogénico, donde el componente era cardioinhibitorio, donde la fase pasiva presentó una cardioinhibición, una pausa de 12 segundos, y pues este era el tipo de presentación. ¿Y qué nos dicen las guías, las últimas, en este caso las guías europeas del 2018, del manejo del síncope reflejo? Pues vemos que en los pacientes mayores de 60 años y que presentan cardioinhibición dominante, tenemos una indicación clase 2A y 2B del implante de un marcapaso, especialmente los que vienen de asa cerrada. Pero ¿qué pasa con los pacientes menores de 40 años? No hay evidencia que respalde el uso de estos dispositivos. Sin embargo, vemos y anteriormente sabíamos que era como la opción que teníamos a la mano para evitar los episodios recurrentes y evitar posiblemente una lesión grave en estos pacientes. Y es que en el reflejo neurocardiogénico vemos que existe un incremento en el tono parasimpático y se suprime el tono simpático, lo cual lleva a que se presenten bradicardias sinusales significativas, pausas significativas, incluso bloqueos auriculoventriculares que llamamos funcionales, y esto se refleja en un síndrome donde presentamos el síncope cardioinhibitorio, el MISPO, el bloqueo AB transitorio que es de origen funcional, con bloqueo AB completo, con bloqueo AB MOVIS 1, MOVIS 2, disfunción sinutal e incluso el síndrome del seno carotidio, y generalmente nos llega a la consulta. Y esto se ve explicado aquí en cómo es la inervación del sistema autónomo sobre el corazón, donde vemos que el sistema parasimpático, y es lo que se va a tener en clave como porque es el que está predominando en la respuesta en estos pacientes, vemos que tenemos los cuerpos ganglionares, postganglionares de estos pacientes aquí en la grasa pericárdica, y en cambio los grupos del parasimpático tiene sus cuerpos postganglionares en la cadena ganglionar simpática, y esto va a generar una red de fibras del sistema autónomo, tanto simpático como parasimpático, dentro del endocardio, pero se va a convertir, ya sabemos que los axones tienen la capacidad de regenerarse, por lo que actuar sobre un sistema simpático va a posiblemente favorecer la inervación a futuro, mientras si hacemos el target sobre el núcleo del cuerpo ganglionar postganglionar, pues vamos a generar una denervación total del sistema parasimpático, y eso es lo que buscamos en esto. Y esto lo podemos localizar por la forma en que se despolariza estas regiones del corazón, teniendo en cuenta que cuando no hay fibras de esta red del sistema nervioso parasimpático, simpático dentro del endocardio, la forma de despolarización de la fibra es de una forma isotrópica. Vamos a ver un espectro compacto de la despolarización, mientras que en las zonas donde se encuentran estas estructuras, esta red de tejido nervioso, vemos cómo el tejido nervioso se entrelaza entre los miocitos, generando una conducción anisotrópica y generando una característica en el espectro de esos pacientes funcionando un espectro fibrilar. Y eso lo vemos cuando en estudios se han mapeado las estructuras donde se encuentran anatómicamente ellos, vemos cómo las zonas donde se encuentran en esta red de tejido del sistema nervioso autónomo va a generar una manifestación fibrilar, mientras cuando nos ubicamos donde no hay tejido del sistema nervioso autónomo, vemos que la conducción es simpática, y esto nos va a ayudar a futuro a localizar los focos y los targets de la neurocardiolación. Y esto se ve reflejado en las muestras anatómicas, tanto de recién nacidos como en adultos, donde vemos en este caso en ambas situaciones en el RISH, donde vemos cómo están los cuerpos ganglionares del sistema nervioso parasimpático y su respectiva red, siendo este un lugar donde vemos aquí en el tracto del Marshall, siendo una localización del sistema nervioso parasimpático, y que a futuro nos vamos a convertir en un target. Y lo mismo lo vemos en los adultos, cómo se ve esta manifestación en ellos. Aquí vemos la auriculilla, la vena pulmonar superior izquierda y la vena pulmonar. Aquí en el RISH vemos cómo se distribuye toda esta red del sistema nervioso autónomo. Y esto llevó a que Pausa en el año 2000, con muestras anatómicas, empezara a localizar de forma histológica en este grupo de la grasa pericárdica donde se encontraban localizados este sistema nervioso autónomo. Y llama la sorpresa que no está así como se organiza el sistema, digamos, de conducción normal, el sistema sinusal, donde están localizados y solamente son estas estructuras, sino que llama la atención que están distribuidos en toda la parte de la aurícula, y él los clasificó desde el punto de vista
unos ganglios que estaban en posición ventral y otros ganglios que estaban en posición dorsal, lo cual ayuda a la clasificación anatómica en estos pacientes. Pero eso también, esta clasificación anatómica llevó que a un grupo, como lo vimos, como era la manifestación en los electrogramas, llevara a que propusiéramos con base en esas localizaciones anatómicas hacer unas localizaciones eléctricas. Y ahí es cuando vemos que el grupo de Nakawa, el grupo de Pachón y el grupo de Asco empezaron a hacer estimulaciones de alta frecuencia en estas localizaciones y empezaron a localizar por las manifestaciones en los electrogramas con manifestaciones de un miocardio fibrilar, donde decíamos, tal cual como lo localizan anatómicamente, también lo estamos localizando eléctricamente. Y esto pues lleva a que sean estas dos las organizaciones anatómicas, la de Pausa en el 2000 y la de Armour en el 1997, que fueron en estudios histológicos, cómo se organizan y realmente solo cambian como en las palabras, pero las localizaciones es exactamente la misma. Aquí vemos las reconstrucciones tridimensionales de mapas de voltaje en la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y vemos cómo están las correlaciones. La diferencia con Armour es que los clasificó en los grupos ganglionares de la parte derecha, ganglio pleso ganglionar superior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo, en la zona que les mostré previamente, que es el zona del tracto del Marshall, y un tracto especial que se llama el posteromedial izquierdo, que eso más adelante miraremos que se van a convertir en objetivos terapéuticos durante la cardioneurulación. Y el objetivo es realizar exactamente eso, llevar a que anulemos estos cuerpos ganglionares como un tratamiento emergente para el tratamiento, especialmente que tienen hipertonía vagal. Y desde la descripción original desde 2005, que fue el doctor Pachón, empezó a hacer estudios sobre la eliminación de estos cuerpos ganglionares y cómo se veía reflejado clínicamente en los pacientes, empezaron varios grupos a empezar a emplear y al desarrollo de esta técnica. Actualmente existen muchas personas que están llevándose a cabo pues diferentes técnicas desarrollando con el objetivo pues de lograr una denervación efectiva y pues resultados persistentes a largo plazo. Y lo que más importante es que de todos los estudios, que la mayoría son estudios observacionales, ha permitido que la prueba sea fácilmente reproducible y es una prueba que va a llevarnos a tener pues un éxito pues que por todos podemos replicar los procedimientos. ¿Y cómo y cómo empezó a crecer todo el tema de la cardioneurulación? Pues como dijo el doctor Pachón, que empezó con sus estudios clínicos iniciales, en el 2011 nos reporta sus efectos a largo plazo. Al principio decían que eran efectos transitorios, pero no, el doctor Pachón con su grupo nos mostró en este estudio, donde un estudio observacional, donde 43 pacientes fueron incluidos y fueron en un seguimiento de 45 meses, una edad promedio de 33 años, y donde todos tenían un síncope cardioinhibitorio recurrente, aproximadamente 4.7 episodios por paciente, y fallaron a pesar de la terapia médica y no teníamos ninguno de ellos alteración estructural. Y vemos cómo incluso a los 91 meses de los pacientes, el 93% de los pacientes no habían presentado nuevamente recurrencia, estaban libres de síncope. Los pacientes que habían presentado síncope fueron nuevamente sometidos a mesa basculante y nos se dieron cuenta que el síncope que había predominado cardioinhibitorio ahora era un síncope vasodepresor, por lo que posiblemente, como en el grupo ellos incluyeron síncope mixtos, eliminamos la parte cardioinhibitoria más no la vasodepresora. Y esto se ve reflejado como vieron en el tiempo. Aquí vemos el ejemplo de un paciente donde tuvo un síncope cardioinhibitorio, fue llevado a los 4 meses posablación a una nueva mesa basculante y vemos que la respuesta se mantiene estable durante el tiempo, inclusive el año de posablación, sin recurrencia de nuevos episodios sincopados. Y no solamente en el aspecto clínico, sino en las variables de estudio como en Holter, donde se evaluaron las frecuencias cardíacas y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, donde vimos que había una diferencia estadísticamente significativa con respecto a las frecuencias cardíacas basales, pero ojo, no presentó variación con la respuesta cardíaca máxima. Es decir, los pacientes siguen llegando a su respuesta cardíaca máxima y vemos, como mencioné, el valor de estos pacientes estaban en 150, 140, ya nos dice hay un aumento en el tono parasimpático y vemos cómo se acerca ya a los valores de lo que es la normalidad. Y miramos si había de pronto insuficiencia cronotrópica.
se le acelera la frecuencia cardíaca, de pronto van a hacer insuficiencia cronotrópica y no. Pero la insuficiencia cronotrópica era similar en los pacientes tanto pre como postcardioneurablación. Y eso llevó a que de todos los estudios que venían siendo observacionales, pues el grupo del doctor Piotrowski se llevó la tarea de realizar el primer ensayo clínico aleatorizado. Sin embargo, eso fue un ensayo no ciego, donde se incluyeron 48 pacientes de edad promedio 38, 10 años, y 24 se aleatorizaron al grupo de cardioneuralación y 24 al grupo control, donde tenían que haber tenido un episodio sincopal o un síncope severo que hubiera generado alguna lesión. No solamente tienen que estar presentando recurrencia a los episodios, sino también con un único episodio que sea sincopal o que sea severo, podemos empezar a considerar este tipo de terapias. Se hizo el seguimiento de 2 años y mire que el doctor reprodujo los mismos resultados que reprodujo el doctor Pachón, donde el 92% de los pacientes a los 2 años del seguimiento estaban libres de episodios sincopales. Y el grupo del control, que estaba solo con la terapia médica y la terapia de las medidas no farmacológicas, es solamente el 46%, o sea, el 54% de los pacientes estaban presentando recurrencias sintomáticas. Y pues eso es casi una moneda al aire y someter a este tipo de pacientes cuando vemos claramente que existe una terapia que claramente está demostrando disminución de los episodios sincopales. Y ojo, no solamente impacta en la recurrencia. ¿Qué está pasando con estos pacientes? Pues la calidad de vida igualmente viene mejorando, donde vemos cómo los pacientes antes de la cardioneuralación tenían un compromiso moderado de su calidad de vida y después de la cardioneuralación, cómo mejora significativamente los pacientes en el grupo control, entre ellos viene mejorando y pues obviamente aquí venimos que tenemos no solamente un procedimiento que impacta en la disminución de los episodios sincopales, sino en la calidad de vida de los pacientes, y es algo que también debemos que tener en cuenta cuando hacemos la selección de nuestros pacientes. Y no solamente para los síncopes neurocardiogénicos, ya vimos que la respuesta parasimpática tiene un efecto sobre también en otras condiciones, como el bloqueo AB. En este grupo, que es el doctor Tolga, que es el grupo más grande, donde se hizo un estudio observacional de 31 pacientes con bloqueo auriculoventriculares funcionales, ya sea eran paroxísticos o persistentes, se evaluaron durante 12 meses y ellos seleccionaron también los grupos por edades mayores de 50, menores de 50 años, y vieron que como en el grupo que tenían bloqueos paroxísticos y que eran sintomáticos, a los 40 meses todos estaban libres de nuevamente episodios sincopales y no habían presentado recurrencia de nuevos episodios de bloqueo AB. De los grupos del persistente, un 82% estaba libre y el otro grupo de pacientes fueron llevados nuevamente a estudios electrofisiológicos donde evaluamos los intervalos de conducción, el HB, generalmente algunos estaban por encima de 70, se documentaron bloqueos intragicianos, otros infragicianos, y pues ya eran una conducción, alteración intrínseca del sistema de conducción, generalmente grupos de pacientes mayores de 50 años, y estos fueron llevados posteriormente a implante de dispositivos. Pero a tener en cuenta que también es una herramienta que puede servirnos en esos grupos de pacientes que algunas veces vemos en Holter que se presentan como pseudobloqueos o pseudomóviles que vienen no sinusal enlenteciendo, si hace el bloqueo y fácilmente lo pueden confundir como un MOVIS 2, este grupo, y pueden hacer síncope, y este grupo de pacientes podría servir como un objetivo en ellos. Y también tenemos estos pacientes que a veces tienen sobreentrenamiento físico y nos llega a la consulta, se desmayan, hoy en día que está muy de moda la parte del ciclismo y que nos llega generalmente con frecuencias cardíacas muy bajas, pues este grupo en el año 2017 decidió incluir a un grupo de pacientes con síndrome de disfunción sinusal, donde se había descartado patología estructural cardíaca, donde se había descartado también alteraciones en el sistema de conducción. Los pacientes fueron llevados a estudios electrofisiológicos, se descartó que no tuvieran alteraciones en una disfunción del nodo sinusal y también lo clasificaron en dos grupos, mayores de 50 y menores de 50 de forma aleatoria por este grupo investigador y se evaluaron cómo presentaban los episodios sincopales a repetición en ellos. Y aquí vemos cómo la cardioneuroblación impactó en la frecuencia cardíaca basal de ellos, que estaban más o menos menor de 50, y ya después de la cardioneuralación se ve de forma persistente la frecuencia cardíaca media, que se eleva comparado con el basal, la frecuencia cardíaca mínima, la variabilidad de la frecuencia cardíaca también presenta una alteración.
Pero ¿qué pasó con el grupo mayor y menor de 50 años? El impacto fue clínicamente significativo en los pacientes menores de 50 años, más no en el grupo mayor de 50 años, donde a pesar de que tuvieron un incremento, no era tan significativo y realmente no presentó ninguna diferencia y ninguna mejoría clínica y muchos de ellos terminaron fue en implantes dispositivos. Eso nos lleva a que tengamos tres grupos principalmente para indicar cardioneurulación. Eso no quiere decir que hayan otras condiciones, pero estos son como los grupos principales a tener en cuenta. El síncope vasovagal, especialmente los cardioinhibitorios, o a tener en cuenta el tipo mixto donde predomine un componente más cardioinhibitorio que vasodilatador en pacientes que no quieran de pronto ser llevados a implante de dispositivos, pues obviamente menores de 40 años y ya miraremos unas consideraciones con respecto a la edad, los bloqueos AV funcionales y la disfunción del nodo sinusal generalmente en pacientes menores de 50 años y que no tengan, pues obviamente, una alteración en el sistema de conducción eléctrica. Ellos debemos hacer estudios electrofisiológicos, descartar que no existe alteración en el sistema de conducción, generar una forma no invasiva de poder mirar que pacientes vayan a responder, es posiblemente realizarle un test de atropina donde vamos a ver la respuesta. ¿Y en qué consiste este test de atropina? Es de eliminar toda la respuesta parasimpática de nuestro cuerpo. Lo realizamos con una infusión un bolo de 0.04 miligramos hasta 2 miligramos IV de atropina, donde vamos a ver el incremento del ritmo sinusal en los primeros 30 minutos de estos pacientes. Es un procedimiento que generalmente se recomienda que se haga 72 horas antes del procedimiento y vamos a ver una respuesta positiva, donde aquí hay una diferencia, hay grupos de pacientes donde se escoge 25, donde empieza la respuesta y otros empiezan a ser más específicos para lograr esa respuesta y incluyen que deben responder a 50% la frecuencia cardíaca con respecto al basal o una frecuencia cardíaca que lleve por encima de 90 latidos por minuto los primeros 50. Otras consideraciones que haya un incremento en el punto de Wenck de más de 30% y que se produzca una frecuencia cardíaca mayor a 120%, a 120 latidos por minuto. Los pacientes, todos tendrían antes que la cardioneuración ser sometidos a esto porque sería una prueba por fuera del laboratorio de qué tanto van a responder estos pacientes a la cardioneurulación. Y aquí es donde empezamos a vivir. Ya tenemos un grupo de pacientes que viene con síncope cardioinhibitorio, donde documentamos la respuesta cardioinhibitoria por mesa basculante, por un monitor de eventos, y si es menor de 40 años, pues obviamente lo que se recomienda en los grupos, porque no hay evidencia en implante de dispositivos en esta edad, es llevar al procedimiento de cardioneuración. Mayores de 60 años, ya hay un grupo más estudios sobre este grupo, donde se ve que el beneficio es mayor en el implante del dispositivo y está el grupo intermedio 40-60, donde tendríamos que individualizar de acuerdo a la selección del paciente, que desea realizarse en el paciente, pero vemos que esto puede intercambiarse de un lado para otro según la respuesta clínica que tengamos. ¿Y qué hacemos cuando estamos ya para realizar el procedimiento? Pues vamos a realizar la parte del mapeo. Existen dos aproximaciones para realizar los mapeos del ganglio ganglionares, todos enfocados con el enfoque anatómico, donde hay un grupo que realiza la estimulación de alta frecuencia, buscando una respuesta vagal en estos ganglios ganglionares, en estos plexos ganglionares, buscando una prolongación del intervalo de RR más del 20% cuando los pacientes están bajo anestesia general, en unas condiciones con el índice biespectral entre 40 y 50, o una prolongación del intervalo de RR mayor al 50% cuando están en sedación, o se produzca sistolia o bloqueo AV. Se hace con unas configuraciones especiales, con a 20 Hz, una salida a 20 voltios, un ancho de pulso de 10 milisegundos y 2 a 5 segundos de duración de este impulso. Esta es una técnica que pues obviamente vamos a buscar los fraccionamientos de los electrocardiogramas y no solamente la respuesta vagal, pero es una respuesta que va a ser muy demorada, es un procedimiento bastante dispendioso y por eso pues está la tecnología y los software que se enfocan en la morfología de los electrogramas, donde ya sea por polígrafo, configuramos donde vamos a hacer una selección de electrogramas con mayores a 80 Hz, que son vamos a ver los potenciales fraccionados, o configuramos un software donde lo cuadramos, donde digamos vamos a calcular de que me van a mapear cuando tenga más de 4 deflexiones, particularmente con unas amplitudes mayor a 0.7 milivoltios y ajustando el paso de alto mayor a 200 y el paso bajo a 500 milihertz. Y ese es el software, por ejemplo, en este caso, el del SAI, donde
se configura el software para que se mapee aquellas electrogramas que tengan más de 4 deflexiones, que ya sabemos que estos son los nidos de fibrilación auricular donde se encuentran estos ganglios, estos plexos ganglionares, y vemos que en esta zona, vamos a decirle, esto nos lo va a marcar de color blanco y lo otro de color morado, y nos va a ayudar de forma anatómica a organizar dónde están estos plexos ganglionares. Los endpoints para la cardioneuroblación es eliminar los electrogramas de los sitios de ablación y obviamente la respuesta vagal, la cual puede ser empleada con estimulaciones de alta frecuencia o una estimulación vagal extracraneal. Esta última es importante porque estamos haciendo la estimulación extrínseca, estamos estimulando el nervio vago y mirando cómo es la respuesta del nervio vago hacia el corazón y si realmente puede eliminar esta respuesta o no. En síncope vasovagal, lograr una frecuencia cardíaca al menos del 75% con respecto al test de atropina, y en los bloqueos AB, lograr una conducción AB2-A1, un intervalo PR 75% con respecto al obtenido el test de atropina, y o una reducción del intervalo del 25% con respecto al basal. Es como los criterios para tener en cuenta, pero lo básico es buscar que no haya bloqueo AB y que la conducción sea 1-1. ¿Y qué es lo que hace la estimulación vagal extracardíaca? Pues se va a ampliar un catéter cuadripolar, el cual se ubica en el foramen yugular, cerca allá es donde se encuentra el nervio vago, y vamos a hacer las estimulaciones para mirar cómo la respuesta vagal va a afectar la respuesta, y aquí vemos el ejemplo en la precardioneurablación, cómo la respuesta vagal genera una cistuela significativa. Eso se emplea con el grupo de Pachón, creó su propio generador, donde utiliza una amplitud de 1 voltio por kilo hasta 70, una frecuencia de 50 Hz y un ancho de pulso de 50 y por 5 segundos, y evalúa la respuesta vagal. Pero también hay otras alternativas que se han empleado, como los electromiógrafos en configuración generalmente tétano, donde pueden reproducirse este tipo de respuestas si no se cuenta con este tipo de neuroestimulador. Y especialmente en el lado derecho se utiliza para aquellos pacientes que tienen respuestas de bradicardia, y en el lado izquierdo es donde están generalmente las fibras eferentes que inervan el nodo AB, y es generalmente la localización para estimular a aquellos pacientes con respuesta de bloqueo AB, y ese es el grupo de pacientes, y ese es lo hacen de forma simultánea durante el procedimiento para mirar qué tan exitosos van logrando la cardioneuralación. Y los grupos ganglionares que vamos a hablar es de acuerdo a lo que vayamos a tener. El grupo ganglionar que efectivamente afecta la respuesta del nodo sinusal son los del grupo ganglionar de la parte del grupo ganglionar superior derecho, el grupo ganglionar superior izquierdo y el grupo ganglionar, pues en esta parte dorsal, son los que generalmente van a ser los objetivos cuando queremos una respuesta del nodo sinusal. Con la aplicación en estos lugares generalmente empieza el incremento significativo de la frecuencia cardíaca, y cuando la respuesta es más sobre bloqueos auriculoventriculares, buscamos son los del posteromedial lateral izquierdo o los del ganglio, los del tracto de Marshall, que son los que van a generar generalmente una respuesta a nivel del nodo AB. Pero los grupos pueden generalmente realizar ablaciones empezando desde el lado izquierdo e ir progresando al lado derecho. Cada grupo tiene su forma de realizar el procedimiento. Una forma de evaluarlo a largo plazo sería la parte de la cardioneuración. Si estamos teniendo una denervación efectiva, vemos cómo, como les mencioné, la variabilidad de la frecuencia cardíaca con dominio en el tiempo tiene una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la precardioneurablación, donde vemos cómo disminuyen estos índices en estos pacientes y nos pueden servir en el tiempo como un parámetro de seguimiento de cómo se comporta la cardioneurablación. ¿Qué brechas de conocimiento tenemos? Existe un efecto placebo de la cardioneurolación. Se requieren estudios sham control trial para evaluar este concepto y mirar de que el efecto de la cardioneurolación no sea un efecto placebo. Si la ablación es mejor atrial derecha, atrial izquierda o biatrial, no se han comparado entre ellos. Solamente hay estudios observacionales donde dicen que biatrial es posiblemente mejor, y los efectos sobre el sistema de conducción, el impacto cardiovascular a largo plazo tampoco lo hemos tenido si hay desarrollo de taquicardia sinusal inapropiada. Este es nuestro paciente, ingresó con una longitud de ciclo de 1010 milisegundos con un PR de 134. Empezamos su mapeo, empezamos la estimulación extracraneal del nervio vago, vimos cómo hace la pausa significativa en este paciente. Aquí vemos el cuadripolar orientado sobre el nervio vago,
y haciendo la estimulación hicimos el mapeo con los ganglios fraccionados. En este caso utilizamos Shady Grid para hacer el mapeo, pero también hicimos mapeo con el Tacticat de los diferentes grupos y plexos ganglionares orientados anatómicamente. Empezamos la cardioneurulación. Mire cómo va disminuyendo la longitud de ciclo de los pacientes cada vez que vamos aplicando la cardioneurulación, evidenciando lo que estamos haciendo una denervación significativa en este grupo de pacientes. Ahí vemos nuevamente la estimulación vagal, donde vemos que no hay respuesta, continuamos con la cardioneurulación y vemos que al final quedaba con una longitud de ciclo de 750 milisegundos, un PR de 114, y vemos como la variabilidad de la frecuencia cardíaca que le mencionaba, base ancha, ahora base angosta, 167 y 90 a los 5 meses por cardioneurulación y la paciente sin recurrencia de episodios sincopales o presincopales. La cardioneurulación, como conclusiones, sugiere ser un procedimiento seguro y eficaz en el manejo refractario del síncope vasovagal, bradicardia sincopal y un bloqueo AV sintomático. Es una alternativa al implante de dispositivos de estimulación cardíaca, especialmente en la población menor a 40 años, donde no hay que desconsiderar las complicaciones que genera el implante de los dispositivos. El software especializado me ayuda pues a ahorrar tiempo en los procedimientos y el control de los síntomas tiene un impacto significativo sobre la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias. Excelente presentación, doctor Boris. Muchas gracias por este aprendizaje del estado del arte Yo no y sé, por muy ahí. bonito caso.